gracias. Un abrazo grande. Igualmente. Ahora sí, tenemos que hablar de economía. De economía. Qué tema Política, fundamental. economía, terrible, tal cual. Tema importante. Por supuesto, y ya estamos entonces con nuestra invitada, una economista que sabe muchísimo y que vamos a hablar con ella de la era Macri, Paula Bach. ¿Cómo estás, economista? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿en qué se basa ahora la economía del presidente Mauricio Macri para este 2017? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo queda la clase trabajadora? ¿Cómo ven el país en este año? Bueno, las perspectivas en términos generales, sí, muy buenas no parecen. Las perspectivas para la clase trabajadora, un poco los que me precedieron, los invitados que me precedieron, dieron un cierto panorama, ¿no? La situación del CONICET, de los investigadores del CONICET, con quienes me solidarizo desde luego, o después, bueno, los docentes, es un poco lo que se abre en el sentido de la puja que se va a dar durante todo este año, de cuál va a ser el piso salarial, cuál va a ser el techo salarial, cuáles van a ser los salarios, y en ese sentido, bueno, va a haber toda una pelea entre salarios e inflación que se va a definir no solo por la intención del gobierno, que fundamentalmente es poner los salarios a la misma, no, en la intención lo que dijo es que quería que los salarios fueran iguales que la inflación, o sea que estuvieran en un 17-18%, lo cual es falso porque la inflación todo el mundo sabe que va a ser muy por encima del 17%. Se hablan del 22 al 23. Y bueno, sobre todo si tenemos en cuenta los tarifazos del gas, bueno, ahora hasta el agua, entra dentro del plan de tarifazos. Y bueno, todos los aumentos que se vienen dando, el plan de cuotas y contado que no funcionó y que en realidad terminó subiendo muchos precios en cuotas incluso. Y bueno, entonces dentro de ese contexto, lo más probable, bueno, incluyendo además pagos muy importantes de deuda que están este año, el gobierno tiene un plan de endeudarse en alrededor de 40.000 millones de dólares, que es una deuda similar a la que tomó el año pasado. Bueno, en ese contexto general, lo más probable es que haya una tendencia inflacionaria superior a la que está pronosticando el gobierno. Si vamos al mundo del trabajo y en tiempos de frazada corta, el gobierno más que crear empleo tendría que contener los despidos y las suspensiones. Vos como mirada de economista, ¿no? Porque uno dice, bueno, hay que crear empleo, pero antes de crear empleo hay que custodiar, contener los despidos, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad no, que esa dicotomía en un sentido, por lo menos desde mi punto de vista, está mal planteada, porque no es que cuidando los empleos, digamos, si se pide aumento de salario, entonces a uno lo echan, eso no es cierto, sino que más bien cuanto más situación de sometimiento de los trabajadores hay y más aceptan los trabajadores las reglas que se le imponen, queda la situación del empleo, queda en una situación de mayor precariedad y mayor vulnerabilidad, ¿no? Presos de lo que necesitan. Claro, entonces desde ese punto de vista, si lo pensamos más en cuestiones que pasan más en general, no solo en la Argentina, sino en la economía internacional y que tiene que ver con los grandes problemas a los que está sometido el trabajo, el problema del desempleo, ustedes saben que es un problema internacional, ¿no es cierto? No solamente un problema en la Argentina, y hay una gran paradoja, por decirlo de algún modo, una gran contradicción que mantiene el sistema capitalista, que es que en la medida que crece la tecnología, que hay desarrollo tecnológico, el capitalismo tiende por un lado a despedir cada vez más trabajadores y por otro lado a los trabajadores que quedan ocupados a explotarlos cada vez más y imponerle ritmos cada vez industria de trabajo mayores. De la robotización, ¿no? Claro, la robótica, que es una expresión de todas las distintas expresiones de la tecnología, del desarrollo tecnológico, es como una de las formas más, como un paradigma quizás de lo que quieren mostrar, como que es una forma de asustar también, en el sentido de que la incorporación de los robots va a dejar afuera cada vez mayor cantidad de trabajadores. No sucedió porque fíjate que la industria automotriz, por ejemplo, que sería uno de los principales factores con la robótica incluida, eso de todas maneras no sucedió, si bien hay algunas máquinas, de todas formas necesitan los hombres para operarlas. Exactamente, en realidad... Sí, en realidad nunca termina de suceder eso, lo que pasa que sí es una amenaza permanente y sí es un mecanismo que se utiliza
siempre para tanto despedir como después apretar a nivel de los que quedan trabajando, o sea, incrementar los ritmos de trabajo. Después se crean otras necesidades y eso hace que se terminen incorporando más cantidad de trabajadores, pero siempre quedan sectores rezagados, claro, que es una de las cosas que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Paula, frente a esta situación de discrepancia, si se quiere, de desigualdad entre las clases sociales de la Argentina, ¿qué se hace? ¿Cuál es la medida? ¿Qué pueden hacer, no te digo solamente los ciudadanos, pero además también los cuadros políticos, los economistas que son parte de la oposición? ¿Qué se hace en esto? Bueno, yo creo que justamente frente a este problema de la desocupación y de los salarios, yo creo que la salida más interesante que hay parte del problema que más o menos les planteaba antes, en el sentido de esta contradicción de la tecnología y el empeoramiento cada vez mayor de la situación de los trabajadores, ¿no? Porque a decir verdad, la tecnología es una gran conquista de la humanidad que debería permitir que se trabaje menos, porque a decir verdad la incorporación de tecnología, vos me nombrabas la robótica, la incorporación de robótica, en realidad existen muy pocas fábricas completamente robotizadas. La robótica es un instrumento, hay brazos robóticos, distintos niveles de desarrollo robótico, pero la robótica no elimina la necesidad de trabajo, pero sí disminuye la necesidad en cuanto a la cantidad de trabajo. Eso podría permitir, por ejemplo, que todos los que están dispuestos a trabajar y piden un trabajo y quieren tener un trabajo, podrían trabajar, pero trabajando menos horas. Paula. Trabajando menos horas y con un salario que cubra las necesidades. Pero estamos hablando que el argentino debería tener un salario de más de 12.000 pesos, 13.000 pesos, que sería lo que se necesita, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, más de 21.000, la canasta básica. Familiar llega a 21.000 y pico, casi 22.000 pesos, o sea que sí, un salario cercano a los 22.000 Paula, pesos. si nos metemos en la clase media, leí un artículo sobre economía hace unos días, y el presidente, ¿dónde pone la clase media en su gobierno? Redujo impuestos a la clase alta, aumentó los planes sociales, asignación universal por hijo. ¿Y la clase media, le dio algún beneficio el gobierno de Mauricio Macri? A la clase media. ¿A qué sector? A la clase media. Yo te lo separo por tres estratos. La clase alta, por ejemplo el campo, que les ha bajado los impuestos, por ejemplo a la minería. Al sector quizás más humilde les aumentó el monto del plan social. De hecho hay más planes sociales. ¿Y a la clase media les dio algún beneficio como política? Claro, bueno, yo creo que no. Ahora te lo pregunto, te aclaro la pregunta, porque bueno, algunos llaman, por ejemplo, a determinados sectores de trabajadores, es muy común últimamente, sobre todo por distintas denominaciones del Banco Mundial, mezclar sectores de trabajadores que tienen un nivel más o menos respetable de vida con clase media, ¿no? Incluso, bueno, en Brasil, por ejemplo, se habla de la clase C, claro, con niveles de salario que son deplorables, y se la llama clase media. El Fondo Monetario, el Banco Mundial la llama clase media, está lejísimo de un nivel de lo que acá en general se denomina clase media. Ahora, en términos de la pregunta que me haces, opino ningún beneficio. Acá los beneficios del gobierno están todos dirigidos a los sectores de altas ganancias, están todos dirigidos a los bancos, están dirigidos a los inversores rápidos, digamos, a los inversores financieros, a la timba financiera, a la inversión en bonos, al juego entre las LEVAC y el dólar, un dólar que se mantiene relativamente bajo, y la compra de las letras que son LEVAC, que pagan un interés muy alto. Entonces hay un juego financiero, una timba permanente, que es vender dólares, comprar LEVAC y después con un rendimiento rápido, y después volver a la tenencia de dólares, que es un negocio espectacular. Bueno, el campo, vos lo nombraste, la baja de retenciones, la anulación en muchos granos, son los sectores claramente beneficiados, ¿no? Ahora, a modo de conclusión y de cierre, me gustaría un análisis tuyo sobre cuáles serían las medidas a adoptar en este caso. ¿Qué aconsejarías? Bueno, por ejemplo, yo les decía hace un rato el tema de
el reparto de las horas de trabajo. O sea, por ejemplo, para eliminar la desocupación, para terminar con la desocupación, hay una medida que no es muy compleja, aunque que en realidad es bastante sencilla, que es dividir la cantidad de horas de trabajo por la cantidad de personas dispuestas a trabajar sin rebajar el salario, o sea, con un salario equivalente a la canasta familiar, sí, ¿no? Bueno, todo el mundo debería cobrar un salario equivalente a la canasta familiar. Otra cosa que se debería implementar es eliminar el trabajo en negro. Claro, debería dejar de haber trabajo en negro, todos los trabajadores deberían estar en blanco, se deberían eliminar todas las formas de contratación precarias, ¿no? Entonces, bueno, eso, por ejemplo, sería un elemento muy importante. Vos me dirás, bueno, ¿de dónde sale la plata? Claro, porque el empresariado, si vos me decís, se tiene que dividir el trabajo y el empresariado va a saltar al toque, porque realmente sí, es imposible que el empresario quiera sumar más empleos y de hecho pagarles a todos más de 22.000 pesos. Ajá. Es medio complicado. El empresariado en la Argentina es un sector bastante duro para negociar. Y le está dando la espalda al propio presidente que no invierte. Exactamente. Bueno, claro, yo por eso les decía antes, también hay un problema de qué punto de vista uno se pone, ¿no? En qué lugar uno se ubica. Hay economistas que hablan de la economía en el sentido de, bueno, si el PBI crece en general... Más frío, de número. Claro, sí, o de la economía en general, como si la economía en general fuera una abstracción, si no existieran clases sociales. Pero dentro de la economía en general existen clases sociales y mi ubicación es desde un punto de vista que es desde el punto de vista de los trabajadores. Yo no quiero decir con esto que sea completamente, sea algo sencillo, sino que bueno, esto por supuesto requiere una acción permanente, requiere compromiso, requiere hacer política, requiere lucha. Vos me preguntabas antes qué compromiso los políticos. Bueno, yo soy miembro del Frente de Izquierda, dentro del Frente de Izquierda del Partido de los Trabajadores Socialistas. Bueno, nosotros somos la cuarta fuerza nacional. La relación entre nuestra acción en la legislatura, entre la participación en las luchas, como distintos conflictos, como por ejemplo en este momento el de AGR Clarín, que ustedes conocerán, son elementos que hacen a pensar cómo luchar por esas medidas. Son medidas que se puedan discutir e implementar sencillamente por una discusión o en una mesa. No, por supuesto, 100% ponerse en el zapato del otro, siempre. Ajá. Siempre. Muchísimas gracias, Paula. Gracias, Paula, muy amable. Por favor, gracias. Fede Levi, ¿qué tenés? Tenemos información de básquet porque se juega el All Stars Weekend de la NBA. New Orleans recibe en este fin de semana